Lo que se vendió como un acuerdo entre el gobierno y Pachakutik hoy es un cúmulo de entredichos que dan cuenta de la evolución del discurso en el brazo político del movimiento indígena, o si se quiere, de un control de daños que busca aclarar, o que buscando aclarar ha logrado oscurecerlo todo. Y será el próximo miércoles cuando la verdad se imponga en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional y de allí en adelante se tengan certezas. Los hechos suscitados hasta ahora los vamos a revisar con Sofía Cordero Ponce, politóloga, docente universitaria, articulista de diario La Hora. Sofía, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Si vamos a los hechos en orden cronológico, tenemos a 7 legisladores de Pachakutik y un representante de un legislador adicional reunidos con el ministro de Gobierno. El gobierno postea una foto y advierte que se ha logrado un acuerdo. Esto incluso fue reposteado por José Nango, uno de los asambleístas de Pachakutik, pero nadie dijo si se trataba de un acuerdo legislativo, de un acuerdo político amplio, si existe una hoja de ruta, un programa por cumplir, si hay puestos administrativos a cambio de ese respaldo. En fin, Sofía, ese vacío de contenido, ¿cómo se lo debe leer? ¿Qué implica? Bueno, yo creo que ese acercamiento, esa conversación, esa reunión que ha tenido la bancada o parte de la bancada de Pachakutik con el ministro de Gobierno es un camino natural, es una senda natural, después de que la votación de las comunidades indígenas y sobre todo de las provincias con alta población indígena se eligió, ¿no es cierto?, votar por el gobierno. ¿Y por qué digo la senda natural? Porque la bancada de Pachakutik sin duda ha sido parte de este complejo conflicto generado por la Revolución Ciudadana de querer engañar al país de alguna manera con una supuesta unidad y con la supuesta firma de un acuerdo con el movimiento indígena. Entonces, la bancada de Pachakutik no puede quedar por fuera de ese conflicto. Pero la bancada de Pachakutik obedece, obviamente, a un voto, a unos electores que se han decantado por la opción, por la oposición al correísmo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender desde ahí, pero también desde esta conflictividad de la dirigencia de Leonidas Diza, que quiere explotar esta conversación, ¿no es cierto?, entre la bancada y el ministro de Gobierno para decir que hay una especie de traición de la bancada, ¿no?, a una supuesta ideología. Precisamente sobre eso quería consultarle, Sofía, porque luego de la foto del ministro reacciona Leonidas Diza y él dice textualmente, primero tener el corazón dolido, luego acusa a los legisladores de Pachakutik de pactar con el gobierno, afirma que se trata de un error político y de una traición a los principios del movimiento indígena. Les dijo vendidos, además, por cuotas de poder efímero. Si la reunión entre el bloque de Pachakutik y el ministro de Gobierno o el gobierno de Daniel Noboa era el cauce natural, entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo encaja esta actitud de Leonidas Diza? ¿Qué es lo que estaba esperando? ¿Tener una alianza con los derrotados de abril? Sin duda que Leonidas Diza ha demostrado no entender, ¿no es cierto?, no leer, no solo al voto indígena, sino a la izquierda, ¿no es cierto?, al voto de ese votante de izquierda que está buscando una oportunidad, está tratando de encontrar una opción democrática por la cual votar, ¿no es cierto? Entonces, sin duda debe estar dolido porque hizo un gran esfuerzo por llegar a convencer a todo el mundo, a sus votantes, de que el pacto con el correísmo era la senda correcta, era lo adecuado y era lo coherente de acuerdo a lo que supuestamente para él es el movimiento indígena y es Pachakutik. ¿Y por qué digo supuestamente para él? Porque él sin duda llega con una doctrina muy dura, ¿no es cierto?, una ideología muy dura que no es tradición en el movimiento indígena y que no obedece a los desafíos, no obedece a las demandas del movimiento indígena y mucho menos de Pachakutik ahora como bancada en la Asamblea. Por ello, Sofía, ¿qué tiene que ofrecer el correísmo a la bancada de Pachakutik ahora en la Asamblea, ¿no? Creo que es una pregunta que nos debemos hacer. Usted dice un Leonidas Diza dolido. Yo le pregunto,
también delirante, y por eso, aún derrotado, trata de arrinconar al movimiento indígena a una visión que las bases no comparten porque son pragmáticos, porque buscan soluciones reales para sus problemas y no las encuentran en el ideario del presidente de la CONAIE? Sin duda, no le dieron su apoyo popular, no le dieron el voto, rechazaron el pacto que hizo con el correísmo y parece que no encuentra su lugar, es decir, parece que quiere insistir, ¿no es cierto?, cuando está a punto de salir de la directiva de la CONAIE, porque además ya está en funciones prorrogadas, parece que quiere insistir en una realidad que no sabe leer, que no se adapta a sus deseos, a sus delirios, como bien dices, Lenin, y que realmente es contradictorio. Entonces, insisto, ¿qué tiene para ofrecer el correísmo, ¿no es cierto?, que está a punto de caer en la intrascendencia en la Asamblea Nacional? ¿Por qué digo en la intrascendencia? Porque si el gobierno logra hacer una mayoría, el correísmo parece que está encaminado a atrincherarse en una oposición muy dura, ¿no es cierto?, una oposición ciega, que lo que buscará es el boicot, buscará el deslegitimar al gobierno. ¿Cómo una bancada que desconoce el triunfo del gobierno puede hacer una oposición democrática? Es decir, la Revolución Ciudadana ya ha marcado la línea desde la supuesta tesis del fraude, que ya ha sido derrotada, pero que ellos siguen insistiendo en aquello y diciendo que es un gobierno ilegítimo. ¿Y cómo quieren que Pachacutic, que bien o mal podemos ser críticos en los momentos de la vida política de Pachacutic, sea adecuado, sea adherido a las normas de la democracia, ¿no es cierto? ¿Cómo quieren que Pachacutic adhiera a esta postura realmente que rompe, ¿no es cierto?, que rompe con cualquier posibilidad de hacer una oposición democrática? Me parece que es ingenuo y que es delirante. Ahora, si este acuerdo con el gobierno, este acuerdo legislativo, se llegara a ser evidente el próximo 14 de mayo, Sofía, ¿cuál es la teoría que mejor encaja? Porque Issa los acusa de falta de coherencia a esos legisladores y de no seguir pues los principios y los lineamientos originarios del movimiento. Por otro lado, está la realidad, el hecho de que las bases de la población indígena respaldaron a Daniel Noboa recientemente y esos asambleístas pues se deben a su electorado. Pero también hay otro hecho, y es que esos asambleístas fueron electos en primera vuelta y de cierto modo con el arrastre de esos 500.000 votos que obtuvo Leonidas Issa en esa instancia. Entonces, ¿cómo sopesar y cómo ir decantando estos tres hechos, estas tres situaciones todas ciertas? Es muy contradictorio, es muy complejo, ¿no es cierto? Porque por un lado está Leonidas Issa, el dirigente que, de acuerdo a una estructura y a una tradición histórica, organizativa, se debe a sus bases, se debe a las demandas de la CONAIE y de los pueblos indígenas. Pero está el otro Leonidas Issa, ese que no lee la realidad, ese que no siente afecto por las demandas del movimiento indígena y que prefiere forzar la realidad para hacer pactos e incluso firmar acuerdos formales con el correísmo. ¿Y por qué digo que esto es contradictorio? Porque el correísmo es el enemigo natural del movimiento indígena, es el enemigo pragmático ya en los hechos del movimiento indígena, pero Leonidas Issa no sabe cómo actuar en esa contradicción. Claro, el correísmo es Sin duda, extractivista, persigue, criminalizó la protesta social, les quitó hasta la sede, pero bueno, Exacto. Leonidas Issa dice que existen los saltos dialécticos, ¿no? Y que de repente uno puede olvidarse de la historia. Ya, pero el movimiento indígena no se olvida de la historia y sobre todo no se olvida de sus necesidades. Entonces, en el momento en que Leonidas Issa queda fuera de la contienda electoral, optan por la opción que les da una respuesta a sus necesidades y sobre todo que les deja seguir demandando, seguir jugando, tanto como la CONAIE como Pachacutic, seguir jugando en el escenario democrático. Les permite seguir existiendo. En el escenario que plantea el correísmo, no es posible existir como organización ni de la sociedad civil, ni como movimiento social, ni como movimiento indígena. Entonces, ¿cómo Leonidas Issa puede insistir en esa contradicción? Es realmente inentendible, pero
hay que separar Leonidas Issa del resto del movimiento indígena, ¿no es cierto? Leonidas Issa y sus adeptos y sus seguidores del resto del movimiento indígena, y mirar también a la bancada de Pachacutic como una realidad específica del movimiento indígena que va a ser mucho más pragmática, que no sabemos a qué acuerdos llegará con el gobierno, pero que sin duda quiere jugar en el juego democrático de la Asamblea Nacional. Y no creo que esté dispuesto a adherir a una oposición antidemocrática que solo busca el boicot, y como ya lo han anunciado algunas de sus voceras asambleístas actuales, que van a recurrir, por ejemplo, a insistir en el juicio político, el llamado a los ministros para rendir versiones sobre casos de fiscalización, que es a lo que se dedica el correísmo: interrumpir, boicotear, torpedear no solo al gobierno desde el Ejecutivo, sino a todo el gabinete. Es decir, no solo al presidente, sino a todo el gabinete, acorralarlo de tal manera que los ministros no puedan ejercer sus funciones y tengan que estar rindiendo versiones, dando información de manera constante, pero sobre todo de manera absurda y sin un objetivo legítimo. Si seguimos con el orden cronológico, llegamos a los comunicados de Pachacutic, donde se niega cualquier acuerdo con el gobierno o cualquier otro sector. Dicen que la reunión con el ministro de la Gasca fue protocolaria. Dicen también que tienen un compromiso con una agenda legislativa construida desde la base social, no se la conoce, y dicen también que dentro de esa agenda no cabe respaldar a una asamblea constituyente. En esta aclaración, Sofía, ¿está pesando el llamado de atención que hace Leonidas Issa? ¿Le están dando marcha atrás a todo lo que se cocinó en la opinión pública después de la reunión en el Ministerio de Gobierno? ¿Se puede identificar allí quizás el reconocimiento de un error? ¿Cómo leer esta aclaración, ya no de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, sino de Pachacutic como organización política? Ahí hay que tener clara también la conflictividad de Pachacutic y el papel que juega Leonidas Issa, no solo en la CONAIE, sino también la influencia que tiene con el presidente del instrumento político, es decir, de Pachacutic, Guillermo Churuchumbi, ¿no? Guillermo Churuchumbi ha plegado a la postura, a las demandas, ¿no es cierto?, de Leonidas Issa, y es sin duda quien asistió a la firma del acuerdo con el correísmo. La señora Verónica Albuja, que salió ayer a dar la cara, a hablar sobre la posición de la bancada, también es parte de este círculo, ¿no? Este círculo rosa quizá de dirigencias. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado y fijarnos en lo que viene en adelante a partir de la reunión con el ministro de Gobierno, lo que viene respecto a los asambleístas. Los comunicados, el Pachacutic vive una división, vive una conflictividad entre sus dirigencias, su presidente, ¿no es cierto?, y lo que realmente sus asambleístas vayan a proponer y vayan a decidir en la marcha. Yo creo que hay que mirar con ojo crítico y poner un ojo en la presidencia de Pachacutic, que está con Leonidas Issa, y un ojo en lo que la bancada vaya decidiendo en la marcha, que, como digo, no sería lógico que pliegue a una bancada de oposición que no considera legítimo al gobierno y que ha decidido atrincherarse en la tesis del boicot, del torpedeo y del desconocimiento del actual gobierno como legítimo. Y yo le quiero agradecer a Sofía Cordero Ponce, politóloga, quien nos ha acompañado esta mañana en Contacto Directo.